decir, todo lo que no sea indispensable lo puede restringir, lo puede suspender. Eso implica ya de por sí una restricción. Tienes tales derechos, pero para su defensa solo te doy las vías judiciales indispensables. Pues ya los está restringiendo todos, ¿o no? Yo así lo veo. Y perdón si estoy ofendiendo a alguien con estas opiniones. En el artículo 33 también encuentro alguna cuestión un poquito confusa para mí. Al hablar de los extranjeros y de la posibilidad de que un extranjero, por los motivos que legalmente se establecen, pueda ser expulsado del país, se utiliza el concepto persona. Y hay una parte de ese artículo que ahora se modificó. El presidente de la República perdió aquí la extraordinaria atribución que tenía de expulsar sin juicio previo ni nada, ¿no? No, ahora tiene que respetar derecho de audiencia y otras cosas. Pero alguien que puede ser expulsado, este artículo establece que puede ser detenido, confinado en algún lugar mientras se resuelve su situación jurídica para luego expulsarlo. Y como habla de persona, no de individuo, yo digo, puede confinarse, detenerse a una persona moral, recluirla en algún lugar ahí, para luego expulsarla del territorio nacional. Así como que no alcanzo, mi mente no da para tanto. En el artículo 102 hay alguna otra cuestión que también como que me crea confusiones. Se habla del establecimiento de los organismos de protección de los derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos, ¿no? La nacional y las locales. Y en este artículo, como es más o menos lo normal, se les faculta para que hagan recomendaciones no vinculatorias. Son simples recomendaciones. Recomendaciones que pueden ser tomadas en cuenta o no, y que si no son tomadas en cuenta, están sujetas a tortuosos procedimientos para ver por qué no se le tomó en cuenta. Pues el que no acató la recomendación tiene que ser convocado para que explique toda una serie de cosas así que creo que dejan muy mal parada la eficacia que se busca de protección con los derechos humanos. Pero además, a estas comisiones de derechos humanos se les impide que conozcan de materia electoral. Y eso también a mí me suena así como algo inaceptable. Yo considero que un antecedente directo, fundamental de los derechos humanos son las declaraciones de derechos. De ahí surgió el Estado liberal, el Estado capitalista, en particular la francesa de 1789. Y esta declaración francesa eran dos grandes apartados: derechos del hombre y derechos del ciudadano. Derechos del hombre para todo el mundo, derechos civiles,
y los del ciudadano, derechos políticos. Y dentro de los derechos políticos, lo electoral, pues resulta esencial. Es la única vía que le dejan al ciudadano para participar en la conducción de su Estado. Y aquí, a las comisiones, no las dejan entrar al tratamiento de estos derechos, de los derechos electorales. Lo tienen impedido. Nadie puede ir a la Comisión Nacional o a la del DF a pedir protección por violación a derechos electorales. Bueno, por último, algo que también me llama un poco la atención, en este mismo artículo, es en el sentido de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le da la facultad de poder averiguar violaciones graves de derechos humanos. Es una facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia, que de vez en cuando puso en práctica por ahí, y ahora ya no lo hace la Suprema Corte, sino da la facultad a la Comisión de Derechos Humanos. Y me llama esto la atención porque vivimos en un tipo de Estado escindido, en sociedad política, sociedad civil. Se supone que los derechos humanos son recursos de la sociedad civil frente a la sociedad política. Pero aquí lo que me parece paradójico es que el violador de los derechos humanos es la sociedad política, el poder, la autoridad. Las comisiones de derechos humanos son oficiales, también son parte de lo mismo, no son de la sociedad civil, son oficiales, son del Estado, del gobierno, casi. Y también todo lo que tiene que ver con reparación y demás queda en el mismo ámbito. El violador es el ámbito oficial. El encargado de investigar y de ver a través de las comisiones es el ámbito oficial. Y el que resuelve es el ámbito oficial. ¿Y dónde queda el gobernado? ¿Dónde queda la sociedad? Porque la sociedad civil también se da sus propias organizaciones de derechos humanos, pero estas no tienen reconocidas facultades de este carácter. No obstante que están defendiendo los derechos naturales del ser humano. Solo tienen reconocimiento los ámbitos oficiales, en todos los sentidos. Bueno, en fin, esto y algunas otras cositas más por ahí es lo que he logrado en este momento observar del decreto que reformó la Constitución para echar a andar los derechos humanos en nuestro país. Yo como que le encuentro límites, obstáculos al asunto, no sé, luego veremos qué opinan ustedes. Pero por si esto no fuera suficiente, también encuentro que hay problemas, hay obstáculos serios por lo que se refiere al titular de los derechos humanos, al gobernado mismo, al individuo de carne y hueso. Hay unos obstáculos muy difíciles de superar. Yo he ido tratando de detectar algunos y podría señalar que dentro del ámbito de la sociedad civil
En principio somos todos los titulares de los derechos humanos, pero si somos justos, son las 50 y tantas naciones indígenas, los campesinos pobres, los desempleados, la servidumbre doméstica, los migrantes, los jornaleros y otros grupos, los que en estricto sentido necesitan de manera apremiante de los derechos humanos. No todo mundo los requiere de igual forma. Son estos grupos. El pueblo trabajador al que yo me refería es el que más requiere los derechos humanos. ¿Y qué obstáculos tiene ese pueblo trabajador para acceder a estos derechos humanos? Un muy bajo nivel de instrucción. Bajo nivel de instrucción. Y no es culpa suya. Es culpa del ámbito oficial. Todavía fuerte analfabetismo, que se incrementa mucho más si consideramos eso que llaman el analfabetismo funcional, que aunque pase por la escuela, en realidad carece de instrucción. Yo recuerdo que cuando estaba en la Facultad de Derecho, hace un buen tiempo, ahí como nos llevábamos bien entre compañeros, aparecían letreritos, se solicita abogado, y luego le ponía yo con tinta que sepa leer y escribir. Todavía podría sostener eso, ¿eh? Era broma, quién sabe qué tal. El nivel de instrucción limita fuertemente el acceso a los derechos humanos, y quienes más lo necesitan son quienes menos instrucción tienen en nuestro país. No obstante que creo que ya en este momento se amplió el universo de la obligación pública obligatoria de todas maneras, ¿no? También es un obstáculo serio de parte del titular de los derechos la falta de información. En nuestro país la información es muy retorcida, muy sesgada, muy manejada, de acuerdo a fines que no son precisamente del pueblo, del interés del pueblo trabajador, sino al revés. Y esta información en particular sobre el tema de los derechos humanos, bueno, pues es escasísima, ¿no? Si aquí en los centros universitarios estamos tratando de ponernos al día con estas cosas, imagínense en el ámbito de la sociedad mayoritaria de nuestro pueblo. La información es muy escasa y el ente oficial pues no se ve que aproveche el potencial de comunicación que tiene a su disposición, que Fox redujo así en un 80% más o menos, como para estar yendo hacia este titular a informarle de los derechos humanos. Otra limitante fuerte es la desconfianza de este pueblo